A puertas cerradas. En la cocina hay platos y colillas y un desorden de bosque abandonado, apenas por un viento visitado y con señas de huellas amarillas. Me falta una pared o sobran sillas y el teléfono suena equivocado porque la noche es otra, otro el recado, otro el abrigo y otras las polillas. Me huele una canción, pero no hay tinta que dure un día entero en este trazo, por escasa en mi casa y por distinta. Y veo una humedad de cielo raso, una llave que cuelga de una cinta y un retrato de ayer que está de paso. Si hay algo que en Mereta, o en la obra de Mereta, en el caudal poético de Mereta, tiene un peso, además de la calidad, es la cantidad. La biblioteca Mereta, que en este caso es los ejemplares que yo tengo aquí de Mereta, esta es la obra de Mereta, este es el caudal poético de Mereta. Aquí no hay libros repetidos, aquí no hay libros que se superpongan, cada uno de ellos es una obra en particular, publicada, escrita y publicada a lo largo de más de 50 años, estamos hablando de 52 años, del año 58 para aquí. Si hay algo que es contundente, es esta presencia, sumado a un principio de calidad. La obra de Mereta es enorme y se va llegando a ella pausadamente y se sabe que se tiene mucho tiempo para entrar en los libros y conocerlos, porque es incesante la creación en Mereta, es incesante. Presenta ciertas dificultades para quien quiere abarcarla hoy por hoy en forma completa. O sea, estamos hablando de una obra que el año pasado cumplió 50 años. Sin duda, su poesía tan nutrida, tan extensa, su obra tan grande, habla un poco de ese interiorismo. Yo empecé muy joven. Yo empecé a los 16 años y un viejo solterón, tío solterón, me regaló el libro de Julio Reyes Racing. En el año 2009 se cumplieron los 50 años del primer libro, la primera publicación de Jorge Mereta, lo tengo por aquí el libro, el libro se llama Ufanía del Sueño.
un libro que Mereta escribió precisamente a los 18 años, o sea, en 1958, ya el joven poeta, estudiante, estaba digamos, pergeñando sus primeros versos. Y en el 59 lo publica en forma de edición de autor. De alguna manera marca un hito iniciático, ¿no? Una piedra angular o una piedra fundamental que va estableciendo la estructura que forma su obra hasta hoy, porque Mereta sigue escribiendo. Y lo primero que escribí fue un soneto a los Reyes Magos. Pobre, mi madre lloraba, porque no era un soneto infantil. Este primer libro es interesante para hacer un poco de el proto-Mereta, la primera poesía de él, una arqueología, pero el manejo que ya tenía del soneto, el manejo técnico que tenía el del soneto, en un estudiante de odontología, un estudiante con aspiraciones, cosa que luego Mereta tiene la carrera de odontólogo y docente de la Universidad de la República, pero con aspiraciones de alguna manera a las ciencias más llamadas duras o las ciencias biológicas. Y sin embargo tenía una formación autodidacta muy sólida en poesía, pero no solamente una formación, una capacidad para migrar eso a su propio verba poética, ¿no? Lamentablemente mi vida fue un infierno. Yo no puedo decir que fui feliz en mi vida. Tuve alegrías, pero la felicidad es otra cosa. A veces los muertos se confunden de calle, se equivocan de casa, de puerta, desordenan el cuarto, los libros, los retratos, para que un viento sople cada vez que dormimos las cenizas de Dios entre los vivos. ¿Por qué me dediqué a la poesía? Lo ignoro. Y una cosa muy importante para mí, y es que la poesía no es mi pasión. Mi pasión es vivir. Y quizá aposté a la poesía como una suerte de autoanálisis con todos los riesgos que tiene esto, porque es un autoanálisis sin terapeuta. El libro Señal de Acertijo, publicado por Ediciones de la Crítica en el año 99, tiene un poema llamado Una mano dice adiós, un poema que es un acertijo en sí mismo. Cada poema de este libro señala la acción de acertijo hacia un albur que hay que tratar de descubrir. La mano que se vuelve un vacío, que se vuelve una palabra muerta. En ese orden en cada una de las tres estrofas. Es en verso libre y dice así: una mano dice adiós. Una mano inclinada levemente al vacío, compuesta de breves huesos suicidas, el instante mismo anticipándose al caer en un gesto de vaciarse. Un vacío con la forma de una mano, levemente ordenada, depuesta por suicidas instantes disipándose que caen. Una mano cayéndose vacía, igual que una palabra muerta. Jorge era un estudiante universitario, era músico, es músico, hacía jazz. Recuerdo un día en el apartamento, estábamos con Jorge y con Enrique Bachi y lo empezamos a provocar para que tocara el vibráfono, que es un instrumento de jazz difícil de ver un ejecutante de vibráfono aquí en Montevideo.
El Montevideo en esa época era punto de circuito jazzístico mundial. Acá vinieron los grandes nombres. Entonces el jazz entre los jóvenes era conocido, era gustado, era cultivado. Jorge era un exponente de eso, fue pianista de la Cacums, una banda tradicional, de jazz tradicional, importante. Y era, desde ese punto de vista era muy vivaz, muy inquieto, culto, educado, pero fundamentalmente formado poéticamente, formado en la lectura y en la creación. Él también es un amante de la fotografía, ha sido directivo del Club de Fotografía de Uruguay, el Fotoclub. Yo he hecho mucho desnudo y he tenido algún premio internacional. Y el desnudo, a mi entender, no es la falta de la ropa, es lo que el cuerpo habla, es lo que el cuerpo dice. Inclusive, todos mis desnudos carecen en la fotografía de cara, porque yo separo lo que es un retrato de un desnudo. Lo que dice el retrato es una cosa, lo que dice el desnudo es otra. Es un obsesivo de la edición. Muchas de las portadas de sus libros y de portadas de libros de amigos ha trabajado él intensamente en la composición fotográfica, gráfica, artística de la portada. Y era un inquieto, era fermental por excelencia y un gran lector. Y la lectura lo motivaba y un verso ajeno lo disparaba, lo transformaba en epígrafe o en basamento de su creación. Él siempre estuvo o replicando otras poéticas o apoyándose en otras poéticas, reformulándolas y creando la propia y referenciándose con otros autores y conociendo nuevos autores. Era un incansable lector, un voraz lector de poesía y un riguroso cultor del verso. Menetta ha leído a todos los sonetistas de la lengua española, pienso desde Garcilaso, Quevedo, Julio Herrera. Uno de los más grandes médicos que tuvo el Uruguay y que no voy a decir el nombre, en un accidente con su auto murieron sus 3 hijas, su señora. Él se salvó, quedó con un ojo de plástico y dormía contra la pared de la tribuna olímpica. Yo hablaba con él, trataba de sacarlo de allí. Fuimos 3 veces a un boliche, yo lo acompañaba con alguna copa, que siempre viene bien, no la copa sino lo que está dentro. Y titulé este poema A un borracho que conocí, y que es un soneto. Entra, rechina el piso de madera, enfila el ventanal hacia una mesa, que en soledad su soledad apresa, sin acertar cuál es la verdadera. La noche desdibuja una escalera tan de nunca bajar que ya no pesa, pero de pronto vuelve la cabeza y ve rodar su infancia por la acera. Debe una sed bebida y no acabada, en su copa de hueso arrinconada atrás de sus ojeras y otras huellas, y se derrumba sin saber que un niño, arropando sudor y desaliño, es quien descorcha todas las botellas. Poetas como Jorge Arbeleche, como el propio Washington Benavides, en su momento que ha fallecido Walter González Penela, etcétera, han destacado en Menetta uno de los grandes sonetistas de la historia de este país. Jorge es un gran sonetista, que para hacerlo rabiar le llamábamos sonetero, un poco como peyorativamente, pero él pues considerábamos los otros jóvenes, digamos,
que el soneto era una forma clásica, pero ya como que había perdido su eficacia, que estaba muy gastada como forma poética, ¿no? La forma y fondo de un soneto no es una carta, es como dijera Esther de Jaguirre de la Argentina, el altar de la palabra. El problema está en la captación del soneto en lo que respecta a música. El verso sin música no existe, sea cual sea la forma o el estilo que uno pretenda imponerle. La generación del 45 señaló ese uso y abuso entre los fines de los 40 y fines de los 50 de la forma del soneto y el desgaste, la dilución de la forma que eso provoca en su sobre ejercitamiento. En cambio, Jorge logró darle al soneto un nuevo giro poético, es decir, en esa frialdad de los 14 versos, de la medida rígida, de la rima, logró darle aire, logró darle nuevos perfumes, nuevos aromas y nuevos sabores, ¿viste? Nuevas resonancias al soneto. Y hoy es un maestro del soneto, lejos, lejos. Por el manejo teórico y el manejo técnico y práctico que tiene Mereta de la forma soneto. El soneto se capta no contando con los dedos las 11 sílabas de un endecasílabo o las 14 de un alejandrino, sino por el contrario, poder captar por el oído, porque el soneto se aprende por el oído. Eso es lo fundamental en la poesía. Creíste hallarte en un espejo hundido, pero allí estaba oscuras, un dorado azogue de un cristal frío y buscado, sin cuerpo en otro cuerpo repetido. Azogue de un cristal frío y buscado, sin cuerpo en otro cuerpo repetido. Si al alejarte siempre le has quitado El otro yo de ti al desconocido, por regresar serás el despedido doble de él, que nunca has apartado. Memoriza sus pasos y el camino, no encontrarás más agua en los desiertos, serás principio y fin de su destino. Si por soñar a un cuerpo has despertado, ¿qué ojos abrirán después de muertos? Los ojos que despiertos te han soñado. Mereta, al mismo tiempo que maneja el metro, la estrofa como matriz convencional, maneja el verso libre con maestría. Es decir, el propio Mereta dice que para ser un buen poeta hay que conocer los metros de el endecasílabo, el octosílabo, el eneasílabo, el alejandrino, la distribución acentual dentro de esos metros. Pero él dice que para llegar al verso libre, que es el menos libre de los versos, le gusta repetir este enunciado, hay que antes tener cierta pericia, cierta destreza, cierta experticia en el manejo de los metros tradicionales que pertenecen a la historia de la lengua y a la historia de la poesía, ¿no?, en lengua española. Aquí no esperaré a nadie, ni siquiera por mí porque ya estuve, ni por ti que estás llegando, para que no haya un adiós o lamentar escondites con paredes húmedas. Esperar es un juego entre inmortales.
El casco y la espada, que originalmente se publicó en Ediciones de la Crítica, con el número 14, tiene dos textos poéticos que en su síntesis precisamente muestran el nudo, ese fondo que debe tener la poesía y que está en la poesía de Mereta. El primer poema se llama Palomas. Convenzo a un traje negro por el deudo. Dispongo un crucifijo a los testigos para la cremación de todas las palomas. Cada mañana cuando el párroco enloquece con su cuerda las campanas, espantándole a Dios todos sus muertos. Está la presencia de Dios en la poesía de Mereta, una presencia ambigua, una presencia por momentos que distorsiona cuando ingresa, pero también está la fe en Mereta, un alejamiento y un acercamiento, una dialéctica de la fe, por lo menos en lo que es la contextura de su poesía. El segundo poema de este libro, El casco y la espada, llamado Velorio, dice así: hemos dejado al muerto último en la fila del invierno. Llueve y tiene suerte. Un muerto nada tiene que perder en el velorio de un paraguas, llorándose la lluvia para adentro. Estas atmósferas intimistas hacia adentro, atmósferas poéticas y atmósferas psicológicas que tienen algo claustrofóbico, son propias de cierta poesía de Mereta, en donde los espacios externos, los espacios abiertos se transforman en espacios internos y en espacios cerrados. Creo que la poesía tiene algo de enigma o de semi-enigma. Creo que había que diferenciar qué es un enigma de un secreto, porque el secreto a la media hora se transforma en un menage à trois. En cambio, el enigma es algo indescifrable. El hombre buscó de época ancestral la magia en una palabra, que la magia saliera de la palabra. Y creo que la evolución llevó a que la poesía fuera lo que realmente es. Una magia evolucionada, porque si nosotros comenzamos a cortar las palabras de un poema, son solo palabras. El problema está en el secreto de poder estar entre las palabras para llegar a ese enigma. Porque escribimos sin saber lo que escribimos. Somos el segundo lector. El primer lector es el que escribe. Y después vendrán todos los demás lectores. Uno de sus mentores, permanentemente referido por él, intertextualmente aparece en su obra, compartieron mucho estéticamente una mirada sobre la poesía, pero también compartieron tardes de boliche, tertulias. Es Walter González Penela. Walter González Penela, poeta fallecido, sociólogo, un poeta no maldito, pero sí desconocido. Es uno de los grandes ocultamientos que ha hecho la cultura uruguaya contemporánea, es la de este poeta que no tiene visibilidad y que tiene una obra breve, pero de una contundencia como pocas en la segunda mitad del siglo XX. El que vio pender a un ahorcado en el verano a eso de las 3 en una habitación, con moscas, atravesado por un rayo de polvo y sol, no sé, pero es posible. El aire se hace un nudo en la memoria y se respira el peso de la muerte. Por otra parte, Mereta después se movió en círculos con amistades como Horacio Berzi, el narrador y docente, más conocido como narrador actual, contemporáneo, o amistades
como la de un poeta que acaba de cumplir, al igual que él, 50 años de creación, Miguel Ángel Olivera. Lo que para mí fue más notorio como vínculo de Jorge era otro poeta, Héctor Silva Uranga. Un poeta mayor en tanto edad y mayor en tanto a pluma, ¿no? Es un poeta importante, con una relación de amistad con Jorge grande, y una simpatía mutua y un respeto mutuo de obras respectivas, pese a la juventud de Jorge. Silva Uranga respetaba la poesía de Jorge, ¿no? Para mí fue más notorio ese vínculo que el vínculo con González Penella, ¿no? Si bien el autor es uno solo, estuvo permanentemente experimentando, buscando posibilidades, generando nuevas propuestas retóricas. Como éramos poetas, polemizábamos en verso, con una peculiaridad. Él escribía en mi estilo, yo escribía en su estilo. Yo aprendí a sonetear por polemizar con Jorge. Y Jorge usaba mi estilo, que era un verso libre, muy combativo, muy beligerante para la época. Y llegamos a manejar el estilo del otro con mucha fluidez. Eso nos trajo, y polemizábamos, ¿no? Por escrito. Él se enemista con un escritor. Se enemista feo con un escritor mal. Y resulta que termina ese escritor siendo jurado, ese poeta siendo jurado de un concurso donde se iba a presentar Jorge. Entonces me llama y me visita y me plantea: mirá, yo quiero desenmascarar a esta persona porque sé que me va a fundir, que no me va a permitir prosperar en el concurso. Entonces me hace un planteo muy atractivo, una aventura muy linda, éramos jóvenes. Y me dice: escribite un libro en mi estilo y yo me escribo un libro en tu estilo. Y nos presentamos. Y bueno, y así lo hicimos. Con bastante velocidad, porque se venían los plazos. Bueno, yo escribí un libro de sonetos y él escribió un libro de poesía social en verso libre. Y tenía la peculiaridad de que otro miembro de ese jurado, de la casa de la Asociación Uruguaya de Escritores, era el concurso, AUDE, era amiga de Jorge, esa persona, y le iba a ir informando la marcha del jurado. Y efectivamente las sospechas de Jorge se cumplieron. Fuimos quedando pocos en la preselección que fue haciendo los miembros del jurado, y terminamos 2. Que casualmente eran él y yo, éramos él y yo. Entonces se empiezan a inclinar hacia el libro de sonetos, y esta persona enemistada con Jorge, jurado, empezó a encontrarle ripios y problemas y a decir que no, que en realidad que el soneto ya era considerado una forma vieja, que acá había en el otro libro de verso libre, de poesía social, evidentemente era un joven pujante al que había que estimular y premiar porque estaba tocando la cuestión social, que lo tocaba de muy buena gana y de muy buena forma, y fue inclinando la voluntad de los demás jurados, y terminan otorgando el premio bajo seudónimo al libro escrito en verso libre de poesía social. Cuando abren las plicas, los sobres, el autor era Jorge Mereta. Gran sorpresa, gran indignación de la persona afectada. Se va dando un gran portazo al lugar donde estaba reunido el jurado, y el primer premio lo saca Jorge Mereta. Brillante. Es decir, que tenía razón en su intuición original. Quizá con lo que tanto fumo sea uno de los responsables del calentamiento de la Tierra. Yo lo lamento, ¿no? Pero no puedo dejar de fumar. Soy un bohemio, siempre lo fui.
A veces me pregunto por qué me he dedicado a la poesía. Jorge nunca fue complaciente con el centro poder, cosa que le valoro. Fue independiente siempre y nunca creo esgrimió más que su poesía para salir adelante. Jorge es un hombre muy desprendido, un hombre de mucha generosidad. No solicita retribuciones, no pide nada a cambio. Es famoso en Montevideo y en todos los círculos literarios de ver a un Jorge Meleta distribuyendo sus propios libros, pero regalándolos, plantando, como le decimos en broma, plantando sus libros plantando lectores en definitiva. Morirme de otra vida, de otra piel, ajena al cuerpo que vivo y volver a desollarme en un traspié de fruto. Borrar lo dicho, entrar en el vacío y un silencio prestado, ajeno a todo lo dicho, a lo borroso de haberlo dejado sin palabras, entrar a la muerte sin decirlo. Abarca distintas zonas de la amistad, de la naturaleza, zonas del amor, zonas del drama humano. Con la virtud maravillosa de cantar la palabra. Entonces él se valía de eso para expresarse, pero también para gozarse, para ser. Él es a través de su poesía, él es su poesía también. Y hay uno de los poemas que más me gusta, y he intentado distintos estilos, distintas coordenadas con el fin de poder llegar a los demás, de que a ver si lo que yo escribo sirve para algo. Pero me gusta por el remate. También debería nombrarte con un paso tardío, como en aquel patio perdido a la deriva por tu piel. Brillan tus ojos, arde tu cintura, sí, debería llamarte otra vez. O dejaría un hueco vacío para siempre, un desamparo sin consuelo y unos claros cabellos, pero olvido hasta tu nombre, para que nada te cubra. Se ha escrito tanto sobre Jorge Meleta que a veces es algo difícil ubicarlo con exactitud dentro de su condición de poeta genuino, cultivador y surrealista. La originalidad de su poesía es su forma informal y al mismo tiempo rápidamente trágica o sublime. No reniega de la poesía coloquial ni de las líneas clásicas como el soneto, pero en cada verso está su impronta lírica, expresada de una manera particular e irreversible. Es un gran indagador en las posibilidades del hombre y señala con incisiva manera las tradiciones retóricas y los sinsabores creacionales. En Meleta la palabra escapa de sus límites, el significante logra escapar de su inmediatez y se despliega en sugerencias. Las palabras nos obligan a que las ubiquemos en un contexto, pero ese contexto no logra contenerlas y solas se vuelan y nos obligan a seguirlas. Estamos frente a un filósofo que nos expone su mundo con pocas palabras y nos despierta un cúmulo de sensaciones y nos pide que lo acompañemos en su laberinto de metáforas. Mi obsesión por la síntesis me lleva a decirle gracias a todos. Los amantes se encuentran, la noche se repliega, los espejos se evaporan, los cuerpos se extienden sus fronteras gemelas para encontrarse en la gran confusión del sueño.
nadie le haría un beso si no se quemaran los labios. La mayoría de sus libros, que son de editorial uruguaya, son en ediciones, en editoriales menores, en editoriales alternativas, en editoriales under, en editoriales que no se casan con el establishment, que no están en el status quo del mundo editorial. No las voy a nombrar, esas, pero las que publica Mereta, Ediciones de la Crítica, que coordinaba y dirigía el poeta Roberto Ollenta, La Luna ¿Qué?, una editorial de barrio de Buenos Aires, sin desmerecerla, pues una editorial que tiene un interesante catálogo. Nudo Sur, la editorial que uno de sus grandes amigos, poeta uruguayo, también desconocido quizá, Ulises Costa, fallecido, un poeta de Artigas, que era un obrero, Ulises Costa con Mereta llevaban adelante, a partir de iniciativas, tengo entendido que Ulises Costa, desde los años 60, quizá, sí, comienzos de los 60, una editorial Nudo Sur, que hasta el día de hoy, el sello que es de Mereta, reaparece con algún libro, o de Mereta o de poetas mucho más jóvenes que él, que son amigos de él, que se han acercado al hombre y que han deseado tener ese gesto alternativo de publicar en Nudo Sur. Bueno, vamos a hablar de El Relámpago y el Círculo, editado en el 2001, casualmente al otro año que Linardi Rizzo me editó una de las antologías que andan por allí. Yo soy el acusado de este crimen perfecto, perpetrado entre las piernas de una mujer. Yo soy el engrillado por dos rodillas que nunca se juntaron para pedir auxilio, y un índice me culpa de no acabar conmigo. Jorge Mereta, qué sé yo, hasta este libro, esta plaqueta Siesta de Dios del año 94, es uno de los formatos de Nudo Sur, pero Nudo Sur, allá por los 70s, 80s, sacaba sus cuadernos de poesía, este libro escrito en casa de Mereta, o la primera edición del Sobrante del Humo, que luego va a ser una antología muy interesante que publicó con Linardi Rizzo. Ahí sí Mereta va a una editorial de peso, una casa editorial de peso. Y los cuadernos actuales de Nudo Sur, que con este formato y esta presentación, esta maqueta, han publicado poetas como Eduardo Curvelo, el libro Abrevadero, o el poeta Enrique Bacci. Y asimismo, en Nudo Sur, Mereta, y también lo hacía Ulises Costa, publicó también Walter González Penela, hacían estos preciosísimos cuadernos. En este es El Canto a Malvin. Un libro, Mereta vivió mucho tiempo de su vida en Malvin, se lo dedica a otros amigos, crítico y poeta uruguayo, que se fue a vivir a España, Hugo Emilio Pedemonte, muy próximo además personalmente a Mereta. Pero de pronto es interesante porque en la poesía uruguaya se conoce mucho un poema a Malvin de Liber Falco. Y Mereta construye un libro que para nada es costumbrista ni paisajista, sobre, en verso libre, es este cuaderno, sobre el barrio Malvin y las playas de Malvin. El poema Isla de las Gaviotas, de este cuaderno: Isla incesante, solo el tiempo te cerca en la extensión del verano, doblegando los brazos del viento hacia la tierra. Aún puedo recordarte como en mis primeros días, bajo la hora exacta de los árboles. Te respiro donde nace la lluvia hasta adivinarme un rastro sosegado de adioses, solo igual a tus pájaros. Resulta que ahora muchos poetas veo que sus poemas están llenos de palitos. Parecería que tuvieran vocaciones de estancieros, cosa que realmente no sé lo que le agrega a la poesía. Y precisamente voy a leer ahora el último párrafo de un texto que me parece que es excelente. La poesía nueva, a base de palabras o metáforas nuevas, se distingue por su pedantería de novedad y en consecuencia por su complicación y barroquismo. La poesía nueva
a base de sensibilidad nueva es, al contrario, simple y humana, y a primera vista se la tomaría por antigua o no atrae la atención sobre si es o no moderna. Esto lo dijo un muchacho que creo que se le salvan algunos poemas. Es nada más y nada menos que César Vallejo. Hay algo que es muy importante destacar en la obra de Menetta y que es muy difícil de enunciarlo, pero lo voy a decir, además lo he escrito en un libro que publicó la Biblioteca Nacional con una antología importante de su obra, importante en el sentido que muy vasta, muy amplia y diversa. Menetta es posible considerarlo hoy por hoy como un poeta clásico del Uruguay. Clásico porque se sostiene en el tiempo, clásico porque llega más allá de cualquier moda estética pasajera, clásico porque hay un factor de durabilidad que transita lo generacional, transita digamos, la gestualidad de una época, transita más allá del gusto que una moda o un tiempo establece. Fue un impacto porque era una poesía, la poesía de Jorge fue una poesía seria siempre, una poesía seria en el sentido de que era poesía, desde el pique. Porque uno en esos años veía jóvenes o no tan jóvenes con poesía balbuceantes, no logradas del todo, en ciernes. La de Jorge ya era definida. La de Jorge, cuando lo conozco en esa edad, Jorge ya escribía bien, ya era admirable su estro poético. Era impresionante. Mi perro ha muerto en el jardín y por su lengua se desombra a otro amanecer. Cuando se muere un perro, el silencio es humo de un tren de aullidos que descarrilan en la tierra y lo que sigue frío para temblar con él. Desocupado de piel, descobijado de casa, oigo a los muertos crecer con sus vísceras de niebla hasta volverse vivos. Duermo, amanezco con un perro muerto en el jardín y ahora es miedo. Hallarte en un espejo hundido